Hola a todos, soy Cristian Monge, fotógrafo, profesor de fotografía y esto es Fotografía desde tu casa, taller online para escuela abierta y ante que todo les doy la bienvenida a este taller, a esta segunda clase. Les deseo naturalmente que estén todos bien en sus casas, que nos cuidemos unos a otros y la clase de hoy trata sobre la composición. Así que desde ya les doy la bienvenida a este segundo taller online y partimos con la clase de hoy, la composición. Empezaremos este taller explicando que la composición significa el orden y organización de los elementos dentro de una imagen, en este caso una fotografía. Y la composición tiene un significado, un lenguaje visual de alto impacto a la persona que ve la imagen, el receptor. Por lo tanto, manejar la composición es súper importante. Naturalmente, la composición está en otras áreas, por ejemplo, la pintura, la arquitectura o el cine. Es un término que se aplica a diferentes áreas, incluso más allá de las áreas visuales. Una buena composición fotográfica nos va a dar un significado, un lenguaje. Este lenguaje, conocido como lenguaje visual, viene del fotógrafo. Como les dije en la primera clase, el fotógrafo es el que organiza los elementos para que lo que tiene en la cabeza finalmente sea entendido por la persona que ve la imagen. Esto significa que muchos fotógrafos pueden manejar el lenguaje de manera muy bien a través de la composición. Un ejemplo lo tenemos en la fotografía de Steve McCurry, La muchacha afgana. Una fotografía que habla de la guerra sin siquiera mostrar bombas ni personas heridas. Simplemente la mirada de la chica es suficiente para hablarnos y explicarnos sobre la guerra. Desde los orígenes de la fotografía, la composición ha tenido un papel fundamental. Al principio, las primeras fotografías a mediados del siglo XIX tenían una composición de tipo pictórica. Venían del legado de la pintura. Naturalmente, la fotografía trataba de alguna manera emular la pintura, por lo tanto su composición se basaba en ese tipo de estructura. Fueron recién a principios del siglo XX, con las vanguardias, que aparecen nuevas formas de componer. La fotografía adquiere una nueva identidad y aparecen varios movimientos interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el constructivismo, ejemplificado, por ejemplo, con el fotógrafo Alexander Rodchenko, quien ocupó las líneas y el urbanismo para lograr imágenes interesantes, sobre todo en lo que se refería a puntos de fuga o simplemente formas geométricas. El significado que quería dar Rodchenko con este tipo de fotografía era que finalmente el mundo en que nosotros habitamos es un mundo lleno de líneas, lleno de geometrías. Otro movimiento que podríamos nombrar sería la nueva objetividad, ejemplificado con fotógrafos como Albert Regnet Past, que es un fotógrafo alemán que se caracterizó por una composición basada en las luces y sombras, especialmente desde el punto de vista industrial. La experimentación a lo largo del siglo XX en realidad fue bastante. A mediados del siglo, por ejemplo, apareció el arte concreto o el arte abstracto. La idea de este tipo de manifestaciones era no la composición, sino todo lo contrario, la descomposición. Tenemos el caso de Roger Humbert, un fotógrafo suizo, quien trabajaba con elementos netamente abstractos. La idea de ellos era básicamente ocupar los elementos visibles, lo que nosotros vemos con nuestros ojos, pero de componerlo a través de imágenes. Ahora bien, si nuestra idea es la experimentación en imágenes, naturalmente antes de eso tenemos que aprender a componer. Para eso es súper importante conocer reglas primordiales. Una de las más importantes es la regla de los tres tercios. La regla de los tres tercios trata precisamente de líneas horizontales y verticales que dividen la pantalla o la imagen o la fotografía o el visor donde nosotros miramos la imagen. Naturalmente ustedes pueden conseguir estas líneas horizontales y verticales, la línea de los tres tercios, en sus celulares o cámaras fotográficas en opciones, por ejemplo parrilla o cuadrícula. Aparecen en sus menús y pueden ponerlo en la pantalla. Para entenderlo de mejor manera, las líneas horizontales finalmente nos dan una sensación de estabilidad. Es un piso. Imagínense un paisaje, es lo mismo. Es una línea horizontal, apaisada, que da estabilidad a la imagen. En el caso de las líneas verticales, por ejemplo, dan una sensación de peso. Es decir, son como pilares en una obra arquitectónica. Finalmente, esta mezcla entre líneas horizontales y líneas verticales generan un equilibrio en la imagen y nos permiten componer de manera más óptima. Ahora ustedes se preguntarán qué pasaría si yo modifico esta línea horizontal, por ejemplo, y transformo las líneas rectas en líneas diagonales. Nos va a dar una sensación de vértigo, de inestabilidad.
como si estuviésemos mareados, que tampoco es malo, porque nos da un dinamismo a la imagen que quizás estemos buscando. Por ejemplo, si lo que estamos buscando es una imagen con un carácter emocional fuerte, una persona sufriendo, por ejemplo, el ladear la imagen nos va a generar esta sensación de vértigo, esta sensación de inestabilidad o tensión. Ahora acá hay un punto súper importante. Por lo general lo recomendable es no tener líneas verticales en medio de la fotografía, porque nos van a dar una sensación de que la fotografía en este caso haya sido rajada. Finalmente lo que hacemos al tener una línea vertical en medio es dividir la imagen, que si no es justificado puede ser un poco incómodo. Ahora ustedes se preguntarán cómo yo puedo componer de manera óptima con esta regla los 3/3. Y para esto es súper importante los puntos de atención. Para entender los puntos de atención tienen que imaginarse un cuadrado blanco con puntos negros. Los puntos negros serían los puntos de atención dentro de una imagen. Y la idea en la composición sería ordenar estos puntos. Para empezar a componer con estos puntos de atención, imagínense un punto negro en medio de este cuadrado blanco. Este punto negro en medio del cuadrado significaría vacío. Finalmente es un punto que está en la nada, flotando, absolutamente solitario. Sin embargo, si este punto lo ladeásemos hacia un lado del cuadrado, nos va a generar una sensación de movimiento. O que por lo menos este punto se movió a ese sector por algún motivo. Hay un contexto que hizo que este punto finalmente llegara a ese sector. Desde esa perspectiva, el mito de que una foto centrada es mejor no es tan cierto, porque generalmente una foto centrada termina siendo una foto un poco aburrida. Ahora, si tenemos dos puntos de atención juntos, nos va a generar una sensación de amistad, de complicidad entre estos puntos. Y claramente estos puntos cambian en lenguaje si los ponemos en polos opuestos, es decir, uno al extremo y el otro en el otro extremo. Nos va a dar una sensación de rivalidad. Estos puntos dejaron de ser amigos y ahora son enemigos. Y finalmente parecieran que se van a enfrentar. Este lenguaje de los polos opuestos se ocupó mucho en el cine, por ejemplo, especialmente en las películas de vaqueros. Y no solamente en la película de vaqueros, sino gran parte del cine ha ocupado este lenguaje de los polos opuestos. Por ejemplo, en películas que hacen referencia precisamente a duelos, terminan ocupando ese tipo de significado, como dos puntos que rivalizan, uno en un sector y el otro en el otro extremo. La cosa se pone interesante acá cuando modificamos los tamaños de estos puntos de tensión. Porque si un punto es más grande que el otro, la sensación que nos queda es que el punto más grande finalmente va a ganar por grande y por ser más gordo al más pequeño. Es decir, nuestros ojos finalmente encuentran más llamativo el punto grande, por lo tanto dirigimos la mirada hacia él. El problema de esto es que cuando nosotros salimos a la calle o queremos sacar fotografías en nuestras casas, está rodeado de puntos que podrían llamarnos la atención. Y nuestra pega es ordenarlos. Ahora, ¿cómo salir de este dilema entonces? Muy simple. Lo que tenemos que hacer y lo más recomendable es que nosotros escojamos un punto de atención como el principal. Y ese es el que tiene que prevalecer por sobre los otros puntos. El primer punto para eso es donde nosotros colocamos este punto de atención. Y para eso la regla de los 3/3 es elemental. Lo ideal, lo más recomendable, es que el punto de atención esté precisamente en el límite de alguno de los tercios, similar a donde yo tengo mi cara en este momento. Lo importante es que esté en alguno de los límites de los tercios. Y esto va a generar un lenguaje, un contexto. Finalmente lo que hacemos es dirigir la mirada del espectador. La idea es que los otros puntos de atención no intervengan sobre el punto principal. Y esto es lo que se llama la ley de la simplicidad o la regla de la simplicidad, quitando protagonismos a los elementos que no tienen valor en la imagen. Otra alternativa más radical sería simplemente eliminar los elementos que no aportan a la imagen y dejar solamente el punto de atención. Por ejemplo, una flor en una muralla. Eso nos va a ayudar a que la imagen quede mucho más simple en su lenguaje. Y eso es lo que se conoce como la regla del espacio negativo. Es decir, finalmente dejamos que solamente el objeto principal prevalezca y lo demás simplemente termina siendo como un velo, como una especie de escenario que no interviene absolutamente nada porque casi no tiene punto de atención. Para que vayamos entendiendo cómo componer desde ese aspecto, creé un escenario. Acá tengo una mesa con luces para que vayamos viendo cómo ir armándolo. Ya había explicado que esta clase iba a ser un poco más práctica. Estos son unos soldaditos de plomo que nos van a ayudar a componer con la imagen. Virtualmente lo que vamos a hacer es limpiar la imagen y que vayamos virtualmente dirigiendo la mirada del espectador a través de elementos. En este caso son soldaditos. Así que esto les sirve para que usted también lo haga en sus casas, no con soldaditos de plomo, sino puede ser otro elemento, pueden ser piedras, pueden ser frutas. Eso sí, lo voy a dejar en blanco y negro para que
los colores no intervengan en esta composición. Así que en blanco y negro va a ser mucho más cómodo para que ustedes entiendan cómo se maneja esto. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es cómo ordenar los elementos. Naturalmente hay elementos acá que nos incomodan. Por ejemplo, si queremos sacarle fotografía a estos soldados de plomo, tenemos que eliminar ciertas cosas. Como ven, arriba se ve un cuadro, se ve un vaso, se ve una servilleta y se ve el celular donde estoy grabando conectado a la cámara. Naturalmente estos elementos no nos sirven si queremos fotografiar a los soldados de plomo. Por lo tanto vamos a tener que hacer una limpieza de imagen en este caso. Una buena manera de poder hacerlo es acercándose a los objetos, en este caso a los soldados de plomo, o simplemente haciendo zoom. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer zoom para finalmente concentrarnos netamente en ello. Y obviamente encuadrar bien para que ellos sean los protagonistas. Lo más probable es que cuando ustedes saquen fotografía por la primera vez, se van a encontrar con este problema. Un montón de elementos. ¿Ya? Y si lo miramos desde el punto de vista de puntos de atención, no tenemos punto de atención. De hecho, por el contrario, tenemos un montón de soldados y no sabemos cuál es cuál. O sea, no sabemos cuál es el protagonista acá. Por lo tanto, tenemos que poner punto de atención. Vamos a empezar desde cero. Vamos a poner un soldado al medio. Tal como le había explicado, el elemento al medio quizá termina siendo una imagen aburrida, porque es un soldado de plomo simplemente en medio de la nada. En este caso, una muralla y un piso. Sin embargo, si este soldado lo trasladamos hacia un sector de la imagen, nos va a generar un contexto. Al tener este soldado de plomo aquí en este sector de la imagen, nos va a ayudar un poco a contextualizar. Es decir, que existe este soldado y un contexto en este otro sector. Si ponemos dos soldados juntos, nos va a dar una sensación de complemento, tal como lo había explicado. Sin embargo, si este soldado lo ponemos en el polo opuesto, nos va a generar una sensación de rivalidad. ¿Ya? Lo que parecían amigos, ahora parecen que no se llevan muy bien. Lo volvemos a repetir. Ponemos a los dos soldados juntos. Parecen compadres. Sin embargo, si uno los pone en polos opuestos, ya parece que los tíos no se llevan muy bien. Este orden de elementos es lo que nos ayuda a crear un lenguaje visual, ¿ya? Pero el problema es cuando hay demasiados elementos, cuando hay demasiados soldados. Aquí es mucho más complicado. Entonces, ¿cómo hacemos de que este personaje siga siendo principal? Son dos alternativas las que tenemos. Desenfocar los objetos o simplemente achicarlos. En este caso vamos a jugar con desenfoques y achicando o aminorando el tamaño de los otros elementos. Encuadramos un poco mejor, trasladamos este soldado un poco más para acá, sacamos este que nos interviene allá y ya empieza a aparecer como principal. Perfecto, ahí nos queda como principal. La manera en que nosotros administramos nuestro punto de atención nos va a ayudar a generar un lenguaje y que la gente que vea nuestras fotografías pueda entender lo que realmente queremos explicar. Protagonista, personajes secundarios y los personajes atrás que no interfieren en la imagen. Tal como vimos, la composición trata sobre eso, de cómo nosotros vamos ordenando los elementos y vamos generando un lenguaje. Es súper importante que nosotros tengamos muy en claro lo que queremos sacar fotografía. Lo que nos queda ahora es agarrar nuestras cámaras y ponernos a sacar fotografías. Obviamente muchas veces los profesores, yo me incluyo entre ellos, recomendamos que para hacer fotografía tienen que salir de sus casas a fotografiar. Sin embargo, dada la contingencia, dada la situación, es imposible. El tema acá es que se puede hacer fotografía en nuestros hogares, desde luego. El estar encerrado no es una excusa para no sacar fotografías. De hecho, los detalles también son importantes en las imágenes. Hay fotógrafos que postularon estos criterios en las imágenes. Entre ellos podemos nombrar un fotógrafo norteamericano llamado Edward Weston, quien perteneció al movimiento F64 y se especializó en sacar fotografía a detalles.
le sacó fotografía a naranjas, le sacó fotografía a pimentones, a repollos y le da un carácter emocional y un lenguaje interesante a imágenes, especialmente lo que se refería a bodegones. Ustedes pueden ocupar cualquier elemento desde sus casas para hacer fotografía. Mi recomendación es que ocupen elementos domésticos para hacer composiciones. Saquen cualquier elemento, desde, no sé, un cactus a flores y traten de componer con ellos. Realmente pueden conseguir composiciones muy lindas con elementos súper simples. Por lo tanto, mi recomendación es que recorran sus casas y busquen rincones. Se van a dar cuenta que hay rincones en sus hogares súper mágicos y que pueden capturarlo a través de la imagen, de la fotografía. Por lo tanto, mi recomendación es que agarren sus cámaras y empiecen a componer desde ya. Otro ejemplo de fotografía desde la casa la tenemos en la fotógrafa Beth Bancuso, quien se especializa especialmente en paisajes, pero ella tiene una colección de imágenes desde su hogar en donde le saca fotografía a sus hijos, a sus mascotas y logra imágenes muy íntimas, pero al mismo tiempo muy hermosas en cuanto a su lenguaje. Y eso es gracias a la composición. Así que no es una excusa no sacar fotografías simplemente porque estamos encerrados. Así que mi recomendación por ahora es que agarren sus cámaras, saquen fotografías, las compartan con nosotros y naturalmente invitarlos a la próxima semana. Espero que esta clase haya sido de mucha utilidad. Naturalmente la idea ahora es aprender a organizar los elementos dentro de una imagen y la próxima semana seguiremos jugando con la fotografía. Veremos específicamente lo que es la velocidad de obturación. Si ustedes no saben lo que es la velocidad de obturación, bueno, está la invitación para la próxima semana para que sigamos aprendiendo. Así que por ahora me despido. Espero que estén todos bien en sus casas, que nos cuidemos y feliz de poder compartir este nuevo taller con ustedes. Así que me despido por ahora y que estén bien. Chao.